Bueno, ahí estamos grabando, así que arrancamos. Les preguntaba recién si habían podido ver el video que dejó grabado Liliana, que es la primera parte de la clase, y acá vamos como a conversar algunas cuestiones que serán la segunda parte de la clase. Eh, si tienen dudas o consultas sobre el video que dejó Liliana, me pueden preguntar si quieren ahora y si no, al final yo voy a hacer alguna, algún recorrido como vieron ahí al final del video. Liliana dejó indicado justamente el tema que iba a retomar yo, que es el tema de la pulsión de muerte. Avísenme si se escucha muy bajito, ¿sí? Pues tiendo como a ir cada vez más bajito, me avisan y me pongo auriculares para que se escuchen. Em, entonces les decía el tema que yo tomé de la investigación para investigar en eh, en mi investigación de maestría, que bueno, que tomé el punto justamente de la investigación acerca de las pulsiones de vida y las pulsiones de muerte y la desmezcla pulsional que Liliana plantea o se pregunta ahí en la investigación si hay si es posible relacionar esta desmezcla pulsional con el momento de desencadenamiento del fenómeno psicosomático. Bueno, también retomo el material clínico que presentó Liliana del caso Luciana, que, bueno, que también seguramente lo tienen en el campus, y si no, seguro que está seguro no, está en elementos para una teoría clínica del fenómeno psicosomático, que es esta versión. Creo que había alguien que tenía una versión anterior en la que no estaba el material, pero bueno, creo, no sé, esto lo hablan con Liliana, seguramente ella lo subió al campus. Hola, Susana. Eh, Bien, entonces, retomando el material de Luciana, bueno, Liliana ya hizo su articulación. Sí, Silvia, no sé si, no, era mi manito que estaba, pensé que había una manita y no, era que se pone el cursor con una manita. Bueno, si quieren hacer preguntas, me avisan, me interrumpen, no hay ningún problema. Les decía entonces en el material de Liliana que presenta acerca de Luciana, eh, que ella toma, ¿no? Resalto como estos pequeños puntos para retomarlos y porque se articulan justamente con lo que les voy a comentar hoy. El punto de desencadenamiento, ¿sí? A partir de ser abandonada por otra. Citó ahí Liliana, y también frente a la crueldad del otro, ¿no? Como frente a estas coyunturas en las que es abandonada por otra, ¿sí? Estas parejas que la abandonan por otra, en donde el otro se vuelve cruel. Piensan ahí en lo que decía Liliana de un otro, de un predominio de lo imaginario, en donde el otro se vuelve cruel, persecutorio, ¿sí? Y que para Luciana esta cuestión de ser abandonada por otra o la crueldad del otro deviene traumático, ¿sí? Esto, ella lo dice ahí en su texto, bueno, deviene traumático para cada sujeto, ¿sí? Para cada sujeto habrá alguna coordenada, alguna coyuntura que deviene traumática, ¿sí? No es que podemos generalizar y decir, bueno, en todos los casos, eh, cuando alguien es abandonado, ¿sí? Esto en el particular caso, en la singularidad de Luciana, esto se le volvía traumático, ¿sí? Así que vamos a retomar ese punto de lo traumático que Liliana ahí en el video hace un pequeño recorrido acerca de eh, lo que es eh, lo traumático, las neurosis traumáticas para Freud, que plantean más allá del principio de placer. Así que eso lo vamos a retomar y también vamos a retomar lo que Liliana plantea acerca de este caso Luciana, cuando dice que deja
deja las sesiones, ¿no? Podemos pensar ahí, esto es una hipótesis mía que me sirve a mí para articular con lo que voy a hablar y por eso lo tomo, acerca de una reacción terapéutica negativa. Cuando ella empieza a mejorar y demás, bueno, si bien las coordenadas para una reacción terapéutica negativa, bueno, habría que ver si se dan efectivamente, pero podríamos llegar a pensar en algo eh, relacionado a esto, ¿no? Cuando ella empieza a mejorar y empieza a remitir su miastenia y empieza a sentirse mejor y empieza, bueno, a hacer cosas, deja el tratamiento, ¿sí? Estos puntos son los que podemos relacionar con lo que voy a tomar. Les decía que mi tema de investigación era dentro del marco de la investigación acerca de las psicosomáticas y crisis de pánico, era la pulsión de muerte. La pulsión de muerte en Freud, ¿sí? Como en la obra freudiana, eh, Freud postula esta idea, esta noción de una pulsión de muerte en 1920, más allá del principio de placer. Eh, pero bueno, mi hipótesis ahí de alguna manera es que, bueno, no es mi hipótesis, simplemente lo retomo de otros autores, pero lo constato en los textos freudianos que es una idea antigua de Freud, ¿sí? Así que algo de eso vamos a ir un poquito para los primeros textos de Freud y después vamos a volver. ¿Por qué nos interesa el tema de la pulsión de muerte? Porque, bueno, justamente como dijimos antes, Liliana lo plantea para el momento del desencadenamiento, sí, como una desmezcla pulsional, pulsiones de vida, pulsiones de muerte, y también otros autores eh, retoman esta cuestión de la pulsión de muerte, que resalta la complejidad, ¿no? Este es un concepto, una noción, mejor dicho, que tiene una complejidad y también una vigencia importante, ¿sí? Esta hipótesis freudiana. Por ejemplo, les traje algunos ejemplos que yo encontré. Eh, André Green en 2010 habla de la diferencia entre la pulsión de muerte que es proyectada como agresión y que constituye el sadismo de los fragmentos de pulsión de muerte que no son proyectados y son retenidos en el yo. Estos fragmentos no proyectados son un residuo mortífero y silencioso, dice Green, de potencial autodestructivo que representan un gran peligro no solo para la vida psíquica del sujeto, sino también para la supervivencia misma del individuo, ¿sí? La persona, no solo la persona, ¿sí? El individuo, no solo su vida psíquica, ¿sí? Destaca la centralidad, Green, del concepto de pulsión de muerte para el psicoanálisis en la actualidad. Sostiene que la relación fundamental de las dos pulsiones de vida y de muerte es su presencia en estado intrincado o como resultado de una desintrincación, es decir, mezcladas o desmezcladas. Pueden resultar entonces inteligibles, dice Green, los tres aspectos calificados de ejemplares por Freud acerca de la pulsión de muerte, ¿no? La conciencia de culpa, el masoquismo y la reacción terapéutica negativa. Según Green, esta última, la reacción terapéutica negativa, es la prueba y la certeza para Freud de la pulsión de muerte y sostiene su argumento clínico y metapsicológico. También dice Green que además de estos ejemplos clínicos que obtiene, que saca de los textos de Freud, la clínica moderna agrega otros cuadros, ¿no? O sea, es decir, podemos relacionar la pulsión de muerte con otros cuadros como la psicosomática, trastornos de las conductas alimentarias y las toxicomanías, es decir, una amplia gama de afecciones clínicas que se presentan en la clínica y que podemos eh, pensar desde la pulsión de muerte. Por otro lado, Paul-Laurent Assun, en el artículo El duelo y su complacencia somática, plantea el vínculo entre la coyuntura traumática del duelo ante la pérdida del objeto y la somatización. Es decir, él pone el foco en lo que es el duelo. El autor, Assun, sostiene que la pérdida de una persona amada o de un ideal tiene por efecto la desmezcla pulsional. El trauma actúa como un factor de la desmezcla y la pulsión de muerte se manifiesta por una agresividad vuelta contra el yo cuerpo.
El traumatismo de la pérdida, según Asun, puede romper la aleación, es decir, la mezcla, entre pulsiones de vida y pulsiones de muerte. Bueno, pensamos el duelo por una persona que no está, ¿sí? Pero también por un ideal. Esto es lo que plantea Freud en Duelo y Melancolía, ¿no? También en la pérdida de un ideal. Podríamos pensar en, en Luciana este ideal del casamiento, ¿sí? En la primera, eh, en la primera vez que aparece la afección, ¿sí? El desencadenamiento, el primer desencadenamiento del fenómeno psicosomático. Bueno, por otra parte, esto que les mencionaba antes, Liliana Shapiro también propone articulación entre pulsión de muerte y afecciones psicosomáticas. Eh, Desde la perspectiva freudiana, ubica la irrupción de la lesión psicosomática como una manifestación de la pulsión de muerte desmezclada, en cierta manera, de la pulsión de vida. Entonces nos interesa destacar así la peligrosidad para la vida anímica y aún para la vida misma que dichos fenómenos clínicos presentan. En ellos se ponen de manifiesto dimensiones de la pulsión de muerte en los que resalta su meta mortífera. Esto de las dimensiones, esto sí es algo que les voy a comentar más adelante, que es lo que es mi hipótesis de investigación, ¿sí? Nos encontramos con una amplia gama de presentaciones clínicas en las que resulta interesante identificar el trabajo de dicha pulsión y las características de su desmezcla de las pulsiones de vida. Bien, vamos a hacer un breve recorrido. Me paran y me preguntan lo que necesiten, ¿sí? Un breve recorrido de, bueno, lo que es la pulsión de muerte. Eh, Como les decía antes, Freud propone por primera vez con este nombre en 1920, en Más allá del principio del placer, y la propone a partir de, dice él, experiencias clínicas que lo llevan a cuestionar el imperio del principio del placer en el aparato psíquico. Entonces, él menciona como la experiencia más universal, ¿sí? Seguramente lo tienen leído, la experiencia más universal nos lleva a cuestionar y nuestras experiencias analíticas, que refutan hablar de un imperio del principio de placer. Plantea entonces que es incorrecto que la mayoría de nuestros procesos anímicos vayan acompañados de placer o lleven a él. Bueno, destacamos entonces esto, ¿no? Que es la clínica, la que lo lleva a Freud, las experiencias clínicas que lo llevan a plantear esta limitación o este más allá al principio del placer, ¿sí? Al imperio queda limitado, el imperio al principio del placer. En especial encuentra Freud que el principio del placer se ve restringido más allá del principio del placer en la reacción anímica frente al peligro exterior, ¿sí? De esto es lo que les habla Liliana en el video. Justamente en el capítulo 1 de Más allá, dice Freud, no parece necesario admitir una restricción considerable del principio de placer. Empero, justamente la indagación de la reacción anímica frente al peligro exterior puede brindar un nuevo material y nuevos planteos con relación al problema que nos ocupa, ¿sí? Es decir, a partir del problema del peligro exterior. Acerca de este peligro exterior, Freud describe las neurosis traumáticas, de las que afirma que deben su nombre a que en un primer momento se asociaron accidentes que aparejaron un riesgo de muerte, pero que luego incluyeron aquellos casos que presentaban el mismo cuadro patológico, pero que no involucraban una violencia mecánica cruda, ¿sí? No había... eh, el origen etimológico de la palabra trauma en griego es herida, ¿sí? Es viene de golpear con un objeto, particularmente en la cara. El primer registro es esto, es golpear con un objeto en la cara, devino en herida y esto deviene en trauma. Esto, ¿no? Llamamos la violencia mecánica cruda, que es lo que ubica como en primera instancia, pero que después se desprendió de involucrar justamente esa violencia mecánica, esa herida eh, en el cuerpo concreta, ¿sí? O algo que viniera del exterior. Freud precisa que en la causación de esas neurosis traumáticas
se ubica el factor sorpresa, el terror. Distingue angustia, miedo y terror. ¿Sí? Todo esto está más allá. La angustia queda articulada en una expectativa frente al peligro y preparación frente a él, es decir, prepara, protege de alguna manera la angustia. El miedo requiere un objeto determinado frente al cual se desarrolla. Es decir, uno puede decir, tengo miedo de algo en particular. En cambio, se llama terror al estado en que se cae cuando se corre un peligro sin estar preparado. Destaca ahí el factor sorpresa. ¿Sí? Eso es lo que decía, estoy retomando lo que decía Liliana. Entre ellos, angustia, miedo, terror, el único que puede producir una neurosis traumática es el último, el terror, dado que en la angustia hay algo que protege. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la protección antiestímulo, que Freud le dedica bastante, y me parece interesante justamente porque tiene una conexión con desarrollos muy tempranos freudianos, así que bueno, los llevo por este recorrido. Para representar el aparato psíquico en ese encuentro con el terror, Freud recurre a la biología. Propone pensar, es un ejemplo, es una ilustración, ¿sí? Con la biología. Propone pensar en el organismo más simple que se encuentra en su medio, rodeado de las energías más potentes que amenazan con aniquilarlo. Para su protección, la superficie más externa se vuelve inorgánica para conformar una protección antiestímulo, para preservarla del influjo nivelador de la afuera, ¿sí? Para que no quede en esa nivelación, se destruya lo que está adentro, entonces eh, se recubre con esta protección antiestímulo. Esta protección hace que las energías del mundo exterior puedan propagarse solo con una fracción de su intensidad a los estratos contiguos que permanecieron vivos. Es decir, sacrifica una parte de sí, ¿sí? Para protección, para proteger la parte viva que queda en el interior. Precisa Freud entonces que denomina traumáticas aquellas excitaciones externas que poseen fuerza suficiente para perforar la protección antiestímulo, ¿sí? Las traumáticas, las que las que tienen que ver con el terror, tienen que ver con las que son suficientemente fuertes como para perforar la protección antiestímulo. En ese primer momento, el principio de placer queda abolido. La tarea siguiente será dominar el estímulo, es decir, ligar psíquicamente los volúmenes de estímulo para conducirlos a su tramitación. Según Freud, cuanto menos puede el sistema recibir esa energía afluyente y ligarla, más violentas serán las consecuencias de una perforación de la protección antiestímulo. Sin embargo, dice Freud, esa vesícula viva simple recibe también excitaciones desde adentro, y acá es donde nos resulta interesante. Había hablado Freud desde el proyecto de psicología para neurólogos de estímulos endógenos, ¿sí? Que después los nombra las pulsiones. Hacia adentro plantea Freud que una protección antiestímulo es imposible. Las excitaciones de los estratos más profundos se propagan hasta el sistema de manera directa y en manera no reducida. No hay protección antiestímulo frente a las pulsiones, podemos decir. Cuando el displacer que ellas generan en el aparato son demasiado grandes, Freud plantea que se tomarán como si no obrasen desde adentro, sino desde afuera, a fin de poder aplicarles el medio defensivo de la protección antiestímulo. Retomando su desarrollo sobre las neurosis traumáticas, Freud afirma que esas excitaciones desde adentro dan ocasión a perturbaciones económicas equiparables a las neurosis traumáticas. Es decir, que acá se genera como la igualación o quedan equivalentes las fuentes, tanto de afuera, esta herida que se puede producir, que decíamos antes, del golpe en la cara, ¿sí? Queda equiparado a una excitación que viene desde adentro y que pueden producir dar el mismo resultado de una neurosis traumática. Las fuentes de excitación interna con la capacidad para provocar esas perturbaciones son las pulsiones.
quienes obedecen al tipo de proceso de energía libremente móvil que esfuerzan en pos de la descarga. Esto que decía antes de no pueden ser ligadas para su tramitación. Esto, acá es donde lo llevo al proyecto, ¿sí? En 1895, Freud, en el proyecto de una psicología para neurólogos, en el apartado 5, hay un título que Freud pone como el problema de la cantidad, en el que indaga sobre las magnitudes de los estímulos. Propone, entonces, estoy hablando en 1895, de las funciones de descarga y de fuga, ¿sí? Frente al estímulo exterior, otra vez, ahí proponía el estímulo exógeno y el estímulo endógeno, si lo quieren revisar, un proyecto súper interesante. Propone entonces, para llevar el aparato a la cantidad mínima, ¿sí? Para respetar el principio de inercia, que lo menciona ahí como principio de inercia, de llevar al mínimo posible, al cero en realidad, la cantidad que afecta al aparato. Propone, además de las funciones de descarga y de fuga, la existencia de unas pantallas de cantidad que actuarían en el proceso mismo de la recepción de estímulos, idéntico a la protección antiestímulo, ¿no? Dejando esto todavía más, dejando pasar solamente fracciones de las cantidades exógenas. Otra vez estamos frente a estos estímulos exógenos, a estas heridas que vienen del exterior, hay una pantalla, una protección que deja pasar solamente una fracción. Las pantallas, dice Freud, evitan así que esas cantidades exógenas incidan con toda su intensidad sobre el sistema psíquico. Díganme si no es igual a lo que plantean más allá. Para las cantidades, y sigue, para las cantidades endógenas de excitación, en cambio, el sistema psíquico se halla expuesto sin protección alguna a las cantidades. Idéntico. Es decir, no hay pantallas de cantidad que lo resguarden de las cantidades endógenas de excitación. Particularmente habla en 1895, de estímulos de dolor y sexuales. Hay un párrafo en el que dice eh, precisamente las cantidades endógenas de excitación, se refiere a los que tienen la cantidad suficiente como eh, para, para molestar al aparato, ¿sí? Son los estímulos de dolor y sexuales. Bueno, retomamos esto del dolor, particularmente pensando en lo que vamos a ver ahora acerca de las pulsiones de muerte, ¿sí? Esto, si no me equivoco, lo van a retomar, lo van a ampliar, por eso yo se los quería dejar mencionado, y lo van a retomar con Liliana en relación con las crisis de pánico, ¿sí? Con las crisis de angustia, eh, o de pánico, mejor dicho. Eh, lo van a retomar esto del trauma y de este primer momento en donde no se pueden ligar las excitaciones que impactan en el aparato, ¿sí? Bien, volviendo a las pulsiones de muerte, en el capítulo 6 de Más allá del principio de placer es donde Freud utiliza por primera vez la locución pulsiones de muerte, pulsión de muerte. Es decir, que en los 5 primeros capítulos está como preparando el terreno, ¿sí? Para esto que termina siendo eh, un antes y un después, bueno, digamos que una novedad importante para la teoría psicoanalítica. Freud afirma ahí, más allá en ese capítulo, a partir de nombrarlas como pulsión de muerte, que desde siempre hemos reconocido un componente sádico en la pulsión sexual, ¿sí? Y dice, se pregunta Freud si el sadismo no sería una pulsión de muerte que luego se pone al servicio de la función sexual. Y en ese sentido invoca la fórmula que ya había propuesto para el sadismo en 3 ensayos de teoría sexual y pulsiones y destinos de pulsión, que si se acuerdan, bueno, justamente en esos textos aparecía el sadismo como primario, como anterior al masoquismo, y es acá Más allá del principio del placer que esto lo da vuelta y que dice, bueno, no, tenemos que reconocer que el masoquismo era anterior.
De todas formas, esta teoría que ya cuenta Freud, con la que ya cuenta Freud desde tres ensayos acerca de los componentes sádicos de la pulsión sexual, le permiten, en más allá, apoyarse en algo ya conocido para poder hablar de las pulsiones de muerte. Es decir, la primera ilustración, el primer lugar donde puedes situar las pulsiones de muerte es en los componentes sádicos de la pulsión sexual. Bien, hablábamos hace un ratito acerca de los cuestionamientos al imperio del principio del placer. Habíamos dicho que se fundamentan en un material observado, ¿sí? Particularmente en los hechos de la compulsión de repetición. Allí Freud los nombra, son descritos por Freud en los capítulos 2 y 3, en Más allá. Uno, la neurosis traumática, de la que ya estuvimos hablando, los sueños traumáticos, que están en consonancia con la neurosis traumática, el juego infantil y la interrupción de la cura psicoanalítica completa, es decir, lo que mencionábamos antes como reacción terapéutica negativa. A partir de considerar esos hechos observados, Freud se interroga de qué modo se entrama en ellos lo pulsional con la compulsión de repetición. A propósito de esa pregunta, Freud señala que no puede menos que imponérsenos la idea de que estamos sobre la pista de un carácter universal de las pulsiones, y quizá de toda la vida orgánica en general. Una pulsión sería entonces un esfuerzo inherente a lo orgánico vivo de reproducción de un estado anterior, que lo vivo debió resignar bajo el influjo de fuerzas perturbadoras externas. Entonces, introduce así el esfuerzo de reproducir un estado anterior como un nuevo carácter para las pulsiones. Particularmente, en la pulsión de muerte se trata de reproducir un estado anterior que es inorgánico, ¿sí? Entonces, podemos decir que los hechos de la compulsión de repetición que ya venía trabajando Freud, eh, ¿sí? En repetir, recordar, reelaborar, por ejemplo, esos hechos de la compulsión de repetición lo ponen sobre la pista del esfuerzo de las pulsiones a reproducir un estado anterior a lo vivo, es decir, la pulsión de muerte, ¿sí? Según Asun, bueno, otro autor, en el examen de esa serie de hechos organizados alrededor de los fenómenos compulsivos de repetición, esos que yo les mencioné hace un ratito, Freud cree poder encontrar la pista de una tendencia altamente paradójica, que es la de repetir la experiencia del displacer, ¿sí? Entonces, más allá del principio del placer, este cuestionamiento al imperio del placer, es por estos hechos que se da a partir de los hechos de la compulsión de repetición, que tienen la característica altamente paradójica, que es repetir la experiencia del displacer. Esto sí es nuevo de más allá, ¿sí? Si bien la idea de la pulsión de muerte, eh, de algo que tiende a un nivel cero, de retorno, ¿no? Pero la idea de retorno sí es bien de más allá del principio del placer. Bien, en más allá, Freud menciona tres pasos de la doctrina pulsional. Eh, y se los menciono brevemente. Si cualquier duda me consultan, pero para ir directamente al tercero, se los menciono los dos primeros como para... Está todo en más allá. Eh, el primer paso es la ampliación del concepto de la sexualidad, que se correspondía con la oposición entre pulsiones de autoconservación y pulsiones sexuales, ¿sí? Esto corresponde con tres ensayos, a la altura de 1905 con tres ensayos. ¿Se acuerdan? Ampliación del concepto de sexualidad, la perversión, los niños, los púberes, bueno, toda esta cuestión. Luego, un segundo paso en el que esa dualidad se veía cuestionada por la introducción del narcisismo en la teoría. Una parte de las pulsiones yoicas, reconocida como libidinosa, dejaba desdibujada la oposición pulsional, ¿sí? Esto no es una oposición, pero es un paso, ¿sí? Un paso en la doctrina pulsional.
una parte de las pulsiones yoicas, entonces reconocida como libidinosas, ¿sí? Las pulsiones estas que eran de autoconservación, de ahí para atrás, de 1914 para atrás, lo que era como de autoconservación yoico, si el yo se libidiniza en el narcisismo, entonces eh, queda desdibujada la oposición pulsional. Está todo sexualizado, el yo sexualizado, entonces no hay diferenciación, pulsiones de autoconservación, pulsiones sexuales. Esto queda planteado, no hay ahí un nuevo dualismo, pero queda este problema, este obstáculo para la autonomía pulsional propuesto. En el tercer y último paso que Freud introduce más allá, la teoría recupera el conflicto que opone distintas clases de pulsiones, es decir, viene a resolver este obstáculo que se le había presentado, del cual surge un nuevo dualismo pulsional fundamental para la teoría. Dice Freud, nuestra concepción fue desde el principio dualista, y lo es de manera más tajante hoy, a partir del dualismo pulsional, pulsiones de vida o pulsiones de muerte. En ese sentido, podemos pensar que viene como a solucionar o a dar una nueva respuesta eh, a lo que Freud necesita que haya un conflicto entre pulsiones. Saben que la noción de conflicto en psicoanálisis es, es desde el principio. Tiene que haber un conflicto entre las ideas, eh, las ideas intolerables, el yo. Bueno, a partir de ahí esto va cambiando hasta que encuentra esta otra respuesta, pulsiones de vida, pulsiones de muerte. Decíamos entonces que las experiencias analíticas que ponen de manifiesto la compulsión de repetición son abordadas en más allá. Bueno, esto no lo voy a decir para no confundir, pero que retoma la cuestión de recordar, repetir, relaborar. El analizado sustituía el recordar por el repetir, ¿sí? Como esta compulsión de repetición que retoman más allá. Más allá, justamente, lo retoma como una exteriorización forzosa de lo reprimido y se interroga por el hecho nuevo y asombroso de que la compulsión de repetición devuelve vivencias pasadas que no contienen posibilidad alguna de placer. Nada de eso, dice Freud, pudo procurar placer. Se la repite a pesar de todo. Una compulsión es fuerza a ello. Cuando yo les mencioné los ejemplos primeros que pone Freud de la compulsión de repetición, menciona eh, el juego del niño, ¿sí? El juego del Fordá, pero acá hacemos la salvedad de que hay, está por un lado la repetición, por ejemplo, en la niñez, la repetición de una historia que le gustó, entonces quiere que lo repita, dice Freud, con lujo de detalle, hasta la coma, hasta el punto, hasta todo tiene que estar repetido igual, y si no, nos indica, el niño o la niña nos indica en qué nos equivocamos, porque tiene que ser idéntico, ¿sí? Hay una repetición de lo idéntico ahí. Sin embargo, se trata del placer en el reencuentro de la identidad. El niño quiere volver a escuchar una y otra vez una linda historia que se le ha contado. Freud sostiene, nada de esto contradice el principio de placer. Es palmario que la repetición, el reencuentro con la identidad, constituye por sí misma una fuente de placer. ¿Sí? Uno quiere, digo, un viaje que le gustó mucho, una película, bueno, uno quiere volver a verla porque un libro, uno quiere volver a, a, a verla, a recorrer lo mismo, ¿no? Y que sea igual y que sea idéntico. Y después uno se decepciona un poquito porque nunca termina siendo igual. Pero bueno, hay algo ahí en el reencuentro de la identidad que constituye por sí mismo una fuente de placer. Justamente en el juego infantil, a Freud le llama la atención que se trata de que el niño repite vivencias que fueron displacenteras. Freud sostiene que a pesar de repetir vivencias displacenteras, el reencuentro con el displacer en el marco del juego, es decir, esto que les decía de la repetición de la identidad como algo placentero, es distinto de lo que pasa en el Fordá, ¿sí? En el juego del niño. ¿Por qué? Porque hay un reencuentro con el displacer. Sin embargo, podemos decir que en esa repetición, en el marco del juego, posibilita una elaboración anímica que resulta en una ganancia final de placer. Por lo tanto, para Freud, si bien en el juego infantil quedan en evidencia unas tendencias más originarias que el principio de placer e independientes de él, lo que después nombra como pulsión de muerte, que hace revivir al niño vivencias displacenteras, esto cuando la madre se va, ¿no?
En la ganancia final, el juego está al servicio del placer. En ese caso, entonces, el pasar de algo displacentero, a pesar de que se trata de repetir algo displacentero, prevalece el principio de placer, está al servicio del placer. Bien, junto con las pulsiones de muerte, Freud postula necesariamente las pulsiones de vida, ¿sí? ¿Qué llama pulsiones de vida? Son aquellas que impulsan al individuo en el sentido contrario a la muerte, es decir, que están definidas a partir de las pulsiones de muerte. Se trata de una clase de pulsiones que contrarían el propósito, una clase que contraría el propósito de las pulsiones de muerte, las nombra pulsiones de vida. Y dice, las pulsiones de vida reproducen estados primitivos del ser vivo. Acá otra vez, ¿no? El tema de reproducir, toda la pulsión tiende a reproducir, pero un estado primitivo del ser vivo. Son pulsiones sexuales en tanto vigilan los destinos de los elementos. Por ejemplo, las células germinales que sobreviven al individuo en el nuevo individuo, ¿sí? Una célula que genera, que se une con otra y genera un nuevo individuo, esa célula podemos pensar que da la idea de inmortalidad, porque va pasando, ¿sí? Esa célula se reencuentra en el nuevo individuo. Entonces, sobreviven al individuo en el nuevo individuo y aseguran su encuentro con otras células germinales para garantizar la reproducción. Y así indefinidamente, con lo cual está la idea de la inmortalidad, ¿sí? Contrariamente a las pulsiones. Así, esas pulsiones se cercioran de que se produzca la fusión de dos células germinales diferenciadas de una manera determinada para dar lugar a un nuevo individuo de la misma especie. Si la unión no se produce, la célula germinal muere, como todos los elementos del organismo. La función genésica, dice Freud, es la encargada de prolongar la vida y conferirle la apariencia de la inmortalidad. Entonces, en síntesis, las pulsiones de vida sexuales coinciden con Eros, que todo lo conserva, que cohesiona lo viviente. Esto para establecer la oposición, ¿no? Por uno tenemos el retorno a lo inanimado, que destaco esto del retorno, ¿sí? Volver, una repetición de esa inanimado, de la muerte que ya estuvo. Esto es recontra novedoso. Y por otro lado, las pulsiones de vida sexuales que todo lo conservan, eros, que cohesionan todo lo viviente. Podemos decir entonces que pulsiones de vida y pulsiones de muerte se oponen en sus metas, mientras que las primeras, las pulsiones de vida, aspiran a volver atrás, hasta el reposo, no. Las pulsiones de muerte, ¿sí? Aspiran a volver atrás, hasta el reposo del mundo inorgánico. Las segundas, las pulsiones de vida, aspiran a neutralizar los procesos provocados por las pulsiones de muerte, manteniéndolas con vida. En cuanto al origen de las pulsiones de muerte, Freud afirma que provienen de la animación de la materia inanimada y quieren restablecer la condición de inanimado. Está la idea en Freud de que son anteriores las pulsiones de muerte a las pulsiones de vida. A partir de las pulsiones de muerte, a partir de lo inanimado, se producen o aparecen las pulsiones de vida. Sin embargo, la pulsión de vida, Eros, que procura cohesionar las partes de la sustancia viva, operan junto con las pulsiones de muerte también desde los inicios. Desde el inicio operan juntas. Esto me lleva a pensar, me lleva a buscar las cuestiones de lo que es la mezcla y la desmezcla, ¿sí? Dice, se asocian, trabajan juntas desde los inicios. Justamente, en más allá, Freud postula que las pulsiones de vida y las pulsiones de muerte se encuentran asociadas desde su origen. Dice, hay que asociarlas desde el comienzo con las pulsiones de vida a las pulsiones de muerte. Esa asociación entre pulsiones de vida y pulsiones de muerte se da por un enlace entre ellas. Dice Freud, ¿acaso las pulsiones libidinosas del yo estén enlazadas de una manera particular con esas otras pulsiones que todavía desconocemos? Es a partir de 1922, en dos notas del diccionario,
que Freud nombra como mezcla a las asociaciones entre pulsiones de vida y pulsiones de muerte, y como desmezcla a la posibilidad de que las pulsiones de muerte trabajen con mayor o menor independencia de las pulsiones de vida. Este mayor o menor independencia me llevó a investigar las dimensiones. A partir de esto es que puedo pensar o situar en los textos freudianos las dimensiones de la pulsión de muerte, según se encuentre mezclada, desmezclada parcialmente, desmezclada totalmente, y algo que podemos situar a partir de el yo y el ello y el problema económico del masoquismo, que es la posibilidad de que esa mezcla no se consume nunca. ¿Sí? Esto que dice asociadas desde el inicio, bueno, después, años más adelante, Freud empieza como a proponer que tal vez algún resto de pulsión no se, no se mezcle nunca, no consuma nunca la mezcla con las pulsiones de vida. Entonces, en primer lugar, en cuanto a estas dimensiones, podemos ubicar la pulsión de muerte mezclada con las pulsiones de vida y se ponen al servicio de la conservación de la vida. Entonces, a pesar de que las metas de pulsiones de muerte y pulsiones de vida son distintas, una es llevar a la muerte, la otra es continuar la vida, son opuestas, ¿sí? La oposición, el dualismo pulsional es tajante, dice Freud, las metas son opuestas. Sin embargo, el trabajo conjunto asegura la continuidad de la vida individual y de la especie. En esta dimensión destacamos el planteo freudiano acerca de la necesidad de la muerte, ¿sí? Esto es llamativo, para que la vida sea posible. Es decir, no es que encontramos solamente pulsión de muerte en la patología. Esto no lo voy a ampliar porque, bueno, porque es un poco denso tal vez, pero hay estudios en la biología moderna que plantean, a pesar de muchas y fuertes resistencias, así como la resistencia que tuvo la hipótesis de Freud de la pulsión de muerte y que sigue teniendo, bueno, estas propuestas desde la biología también son muy resistidas, pero bueno, son desarrollos novedosos, actuales de la biología que investigan la autodestrucción celular como un mecanismo fundamental necesario para el funcionamiento de los individuos. Es decir, bueno, dije que no iba, pero brevemente, eh, hay un investigador que acaba de recibir, bueno, premios importantísimos de investigación en Francia, que habla del cuerpo que se va esculpiendo a partir de la muerte de las células, de determinadas células, ¿no? El cuerpo se va como esculpiendo a partir de la muerte celular. Si no es por la muerte celular, no podría configurarse el cuerpo de un individuo, ¿sí? Entonces, esto es como para darle esta otra perspectiva, que no siempre que hablamos de pulsión de muerte estamos hablando de muerte, ¿sí? O de la muerte. Estamos hablando de qué forma se manifiesta la pulsión de muerte en la clínica. Que, bueno, allá voy, creo. Estoy tratando de ir a eso. A ver, bien, esto entonces no sería la patología. Otra dimensión de la pulsión de muerte en la cual planteamos que son los componentes agresivos de la pulsión sexual, utilizados por Freud desde 1905. Esto ya hablamos que el propio Freud los menciona más allá del principio de placer. Y que son estos componentes agresivos de la pulsión sexual que adquieren cierta independencia de la función sexual. En esta dimensión, la pulsión de muerte o bien se destaca como sadismo, ¿sí? O se satisface en la aspiración, que se satisface en la aspiración sexual, es decir, está unido, los componentes sádicos de la pulsión sexual están unidos, hay pulsión de vida y pulsión de muerte. O bien se satisface como furia destructiva enlazada al narcisismo, es decir, ahí abandona su satisfacción en lo sexual, se desmezcla, ¿sí? En parte de lo que es las pulsiones de vida relacionadas con lo sexual y se satisface como furia destructiva. En ambos casos, la pulsión de muerte se dirige al exterior y destruye lo que rodea, tanto en el sadismo, en los componentes sádicos, como en esta furia destructiva, destruye lo que rodea, quedando el yo a salvo de su arrasamiento, ¿sí? Es decir, el yo queda protegido.
Podemos decir entonces que hay una desmezcla pulsional, eh, pero de alguna manera el yo se salva. Hay cierta, ¿no? Se dirige hacia afuera. Freud utiliza mucho esto de que la destrucción se dirige hacia afuera. Muchos autores lo nombran justamente como pulsión de destrucción, cuando es hacia afuera. Y bueno, finalmente organizamos otra dimensión de la pulsión de muerte en la cual a partir de la desmezcla pulsional, aún sin ser completa, resalta su peligroso y silencioso trabajo, ¿sí? En los textos freudianos, recién a partir de 1923, Freud empieza a hablar de la pulsión de muerte desmezclada. Acá respondo a la pregunta por la clínica, ¿sí? Todo este recorrido para llegar a esto. Eh, la desmezcla pulsional, la pulsión de muerte, se asocia con el superyo y sus relaciones, y arma relaciones con el masoquismo moral, ¿sí? Como lo describe Freud a partir del problema económico del masoquismo. Es decir, a partir de 1923 empieza a plantear este regreso de la pulsión de destrucción. En lugar de irse hacia afuera, es introyectada, ¿sí? Se desmezcla, y en lugar de dirigirse hacia afuera, es introyectada eh, con graves, pel- destacando así su peligrosidad, como decíamos desde el principio, para la vida anímica y para el individuo concreto, ¿sí? Para la vida del individuo. Uno de estos más claros ejemplos en la clínica es la reacción terapéutica negativa, que hablábamos en relación, que podríamos pensar, no sé si Liliana podría confirmar que se trata de una reacción terapéutica negativa, porque esto bueno, es en el curso de un análisis, pero sí hay algo de esto, ¿no? Eh, de a partir de obtener cierta mejora en el análisis, el paciente se va, ¿sí? Freud nos recuerda, encuentra en la reacción terapéutica negativa que se trata de un sentimiento de culpa del cual el enfermo no sea noticia. Esto en relación a lo que planteamos como la mudez, como bien silenciosa, ¿sí? El enfermo no sabe de ese sentimiento de culpa, se satisface en la enfermedad y no quiere renunciar al castigo del padecer. A diferencia de la conciencia moral normal, en la reacción terapéutica negativa el sentimiento de culpa es mudo, ¿sí? Dice Freud, ahí no aparece, no se manifiesta el sentimiento de culpa. Se exterioriza únicamente en la resistencia a la curación. Es decir, cuando algo empieza a mejorar, el paciente se va. Así, en los casos más extremos de reacción terapéutica negativa, las personas refuerzan momentáneamente su padecer en vez de mejorar, prevaleciendo sobre la voluntad de curación la necesidad de estar enfermas, es decir, mantener ese estado de enfermedad. En la reacción terapéutica negativa, el sentimiento de culpa se exterioriza como resistencia a la curación, ¿sí? Pero el enfermo desconoce el motivo de la persistencia de la enfermedad. Con esto quiero como destacar la cuestión en la pulsión de muerte, desmezclada de la pulsión de vida, ya en este punto, en esta dimensión, que se vuelve como más manifiesto, paradójicamente, la mudez, lo silencioso de la pulsión de muerte, ¿sí? Cuando está desmezclada, Freud en innumerables pasajes dice que lo vuelve, lo podemos ver a partir de su enlace con las pulsiones de vida y que se hace el alboroto, ¿no? El alboroto, el ruido viene de las pulsiones de vida. Cuando están asociadas podemos verlo en el sadismo. El sadismo es contundente, la pulsión de muerte, ¿no? La furia destructiva, ¿no? Entonces no podemos pensar que ahí no hay eh, pulsión de vida en algún punto, ¿sí? En algún punto hay pulsión de vida, en el punto en que protege el yo, ¿sí? En el que destruyo al otro para poder sobrevivir yo. Pero en la pulsión de muerte, cuando es muda, cuando es silenciosa, ¿sí? Cuando ataca al propio individuo, como en la reacción terapéutica negativa, ahí está más pura, ¿sí? Las pulsiones de vida no la colorean, dice Freud, no le dan eh, esa, ese color para poder percibirlo, ¿sí?
Bien, en esta dimensión de pulsión de muerte que nombramos como muda, ¿sí? A diferencia de esta que está coloreada por la pulsión de vida, es una parte de la pulsión de muerte que, según pudimos situar en los textos freudianos posteriores a Más allá, pero que retoma ideas desde sus primeros escritos, es una parte de la pulsión de muerte, como les decía al principio de la reunión, que nunca consumó sus mezclas con las pulsiones de vida. Se trata de una dimensión de la pulsión de muerte que remite en última instancia a ese punto fundamental de la tendencia hacia el retorno al inanimado, al regreso al nivel cero de tensión, a la mudez de la muerte. Freud plantea justamente en el yo y el ello que hay una parte de la pulsión de muerte que, como residuo, resta. Esto está siempre, ¿sí? Sin consumar su mezcla con las pulsiones de vida. Y en ese estado de mezcla no consumada permanece en el interior. Es decir, no se dirige al exterior como sadismo, no está coloreada por las pulsiones de vida y llevada hacia afuera. En última instancia, en ese estado puro, logra su meta de que el individuo retorne al estado inorgánico. Esto relacionado con la reacción terapéutica negativa, es decir, hay algo ahí de llevar al individuo a la muerte, ¿sí? Lo mismo con el fenómeno psicosomático, ¿sí? Estas dolencias que van avanzando de manera tan silenciosa eh, y que en última instancia llevan bueno, a la muerte a lo inorgánico, llevan al individuo a lo inorgánico. Como menciona Freud, en el problema económico del masoquismo podemos decir que esta dimensión muda de la pulsión de muerte es el residuo, el relicto del momento en que aconteció la liga entre pulsiones de muerte y de vida, es decir, a su estado puro, anterior a la mezcla pulsional. Una mezcla pulsional no consumada. Pensamos a partir de en esta dimensión de las pulsiones de muerte que se encuentran en su estado puro. En su estado puro es un decir, no sé si realmente podemos en la clínica encontrar que estén en un estado absolutamente puro, ¿no? Me parece que no, ¿sí? Pero por lo menos teóricamente lo podemos pensar así. Eh, es decir, sin la injerencia de ninguna clase de pulsiones de vida, es ahí que puede llevar a cabo su propósito último, es decir, llevar al individuo a la muerte. Por eso pensamos en las cuestiones clínicas que yo les traía al principio, de diferentes autores y de Liliana en relación a los fenómenos psicosomáticos, como en estos casos más peligrosos de conservación de la enfermedad, de reacción terapéutica negativa, de repetir, ¿no? Cómo terminan llevando, sin estar asociadas a las pulsiones de vida, cómo terminan llevando al individuo a la muerte. Podrían llevarlo, ¿no? Eh, bueno, bien, hasta acá. Pues una aclaración, que si bien yo hablo de las dimensiones de la pulsión de muerte, pero la pulsión de muerte es una. Para Freud en ningún momento habla de diferentes pulsiones de muerte. Por eso trato de hablar siempre de la pulsión de muerte. Eh, Me parece interesante como ahí Lagache la nombra como una unidad formal. Laplanche dice una especie de monstruo, ¿sí? Que reúne diferentes manifestaciones que pasan por la agresión para la supervivencia en la mezcla, la furia destructiva, la autodestrucción necesaria para la cultura, y que llegan en última instancia a la muerte del individuo, pero que se nuclean siempre en su meta mortífera, es decir, la meta mortífera hacia afuera o hacia adentro está siempre en la pulsión de muerte, ¿sí? Pero bueno, hay que ver estas asociaciones y por eso me interesa pensar me parece que pensar las mezclas y desmezclas pulsionales nos permiten pensar en esta unidad de la pulsión de muerte, pero en diferentes dimensiones, ¿sí? En diferentes situaciones que pueden llevar a la continuidad, desde la continuidad de la vida hasta la aniquilación del propio organismo. Bueno, hasta acá. Es un montón, pero haber respondido
en la clínica, ¿no? Cómo se manifiesta la pulsión de muerte en la clínica. Bueno, ahí hablamos de la reacción terapéutica negativa, em, las dolencias psicosomáticas, ¿sí? Que justamente lo que Liliana plantea, así como Asun plantea que el duelo, ¿sí? Por este ideal, por una persona o por un ideal, puede romper la aleación, la mezcla entre pulsiones de vida y pulsiones de muerte, podríamos pensar algo parecido eh, para las... Esto está en investigación, ¿sí? Em, las, la ruptura, podemos pensar en el caso de Luciana, en el material clínico que hablaba Liliana, en el caso de Luciana, esto ante la crueldad del otro, ante ser abandonada por otro, hay un ideal eh, del casamiento, ideal, bueno, que se viene abajo para ella, para este sujeto en particular, es algo que deviene traumático, eh, esta caída del ideal, y que puede producir, como veíamos, la ruptura del la protección antiestímulo desde adentro, ¿sí? Que se opera como si fueran desde afuera, ¿sí? Pero que no hay, bueno, eh, y que frente a una pulsión con una carga de excitación sumamente grande, es imposible o es muy difícil que el aparato la ligue. eh, y esto deviene traumático, ¿no? En relación a las neurosis traumáticas, y que esto, bueno, puede poner en grave peligro al individuo, ¿sí? Que está ahí conservando este lugar de, bueno, vamos a decirlo así, masoquista, ¿sí? De no poder salir, de no poder ligar, y lo van a ver en las crisis de pánico, como ese primer momento de rotura de la protección antiestímulo, bueno, como frente a esos volúmenes hiper grandes de excitación, el aparato no puede ligar, y no hay representación ahí que pueda para elaborar esta caída del ideal, podemos decir, al decir de Asun, o que nosotros lo podemos pensar como que produce una desmezcla pulsional. O sea, aparece esta pulsión de muerte, sin la coloración de la pulsión de vida, y que, bueno, podemos pensar en los casos más graves incluso de neurosis, bueno, los casos más graves de autodestrucción del individuo, ¿sí? Eh, Hay muchos, no quiero ampliar, además tampoco lo tengo investigado todavía, pero bueno, hay muchos autores también que hablan de la anorexia, las anorexias más graves, ¿no? Como ahí sí se puede ver la pulsión de muerte, casi en estado puro, dicen algunos autores, varios, ¿sí? Lo he encontrado varias veces que eh, esta voluntad casi inamovible bueno, de dirigirse a la muerte y no dar lugar, podemos pensar a un otro, que se corta ahí la escena, se viene tan abajo que ya el rechazo hacia el otro es contundente, ¿sí? Eh, bueno, nada, estas son cuestiones para investigar, ¿no? Que quedan como abiertas para investigar un poco más en relación a la clínica y cómo estas cuestiones de la pulsión de vida, la pulsión de muerte y las mezclas y desmezclas pulsionales pueden aportar una nueva vía de investigación. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Se hizo un poco largo, tal vez, toda la vuelta por el proyecto, pero bueno, perdón, pero me parece súper interesante y no lo puedo evitar. Sí, re interesante, Lucila, todo el recorrido con la pulsión de muerte. La verdad que siempre es un tema tan interesante para volver a repasar y escuchar, y además esto de que en la clínica uno lo puede observar, ¿no? Mm. En la clínica, en la vida cotidiana. Totalmente, bueno, en los hechos de la vida cotidiana, dice, hoy Mm, la experiencia más palmaria, dice, que mm, nos trae estos acontecimientos que no se mm, encuadran dentro del principio de placer, ¿no? Cómo explicar las guerras, cómo explicar tantas cuestiones, eh, mm, eh, más allá de la clínica, ¿no? Que es lo que nos interesa, mm, pero bueno, también hay sí, otras cuestiones que uno no podría entender sí. sin la noción de pulsión de muerte y lo resistida que es la noción
de pulsión de muerte es realmente llamativa, ¿no? Como que es inaceptable que el propio sujeto, que un individuo desde lo más eh, básico pueda tener esta tendencia al retorno a lo inanimado. Y sin embargo, dice Freud, ya no considero posible despreciar la ubicuidad, es decir, está en todos lados, la pulsión de muerte, incluso en, en lo no patológico, como decíamos antes, ¿no? Para poder sobrevivir, muchas veces hay que destruir al otro. Bueno, cuando uno come, cuando uno, bueno, de eso se trata, ¿no? Eh, hay algo de eso que se tiene que poner en juego también, algo de poner afuera esta pulsión de muerte. eh, pero bueno, nos interesa acá particularmente en la clínica, en la cuestión de los fenómenos psicosomáticos y otros. Podría decir que, bueno, eh, seguiremos investigando, pero bueno, es necesario para pensar hacia adelante toda esta base eh, y además, perdón, es algo que me interesa muchísimo. Esta cuestión desde que está en el inicio, ¿no? Es como maravilloso que está como Freud, como lo que lo tiene ahí latente desde 1895 y habla del sadismo y habla del masoquismo, que es una reversión del sadismo hacia adentro, ¿no? Y después te dice, no, pero hay algo que no me cierra, hay algo que no me, ¿no? Como que esta teoría no cierra, no cierra. Y dice, no, finalmente el masoquismo es primario, ¿no? Primero es el masoquismo y hay algo de eso que se puede dirigir hacia afuera. Bueno, esto da para pensar, ¿no? Cómo se constituye en un sujeto que esto se dirija hacia afuera, cómo se arma una escena, cómo se arma un fantasma para que esto eh, se ligue de alguna manera, para que esto se sostenga de alguna manera enmarcado y no como desregulado por cualquier lado en el cuerpo, ¿no? Eh, que exista esa mezcla, como desde, lo pienso, ¿no? Desde un otro con mayúsculas, desde el otro de lo simbólico, como desde una trama simbólica esto puede, eh, y que involucra al cuerpo, digo, pensando en el fantasma, en cómo todo esto puede sostener, eh, o en algunos sujetos esto no está, ¿no? Y nos encontramos con, bueno, lo que podría haber sido una histeria, lo que podría haber sido otra cuestión, se vuelve como muy en contra del individuo, ¿no? Bueno, no sé si es demasiado teórico, pero eh, bueno, hasta acá. Eh, Hay una línea, disculpe Lucía, que me interesó también para pensarlo, es esto de la primacía del registro imaginario ujú, y en relación a esto de poder, bueno, generar una escena, una trama simbólica para contener también la pulsión de sí, muerte, me parece interesante esta vía, digamos, esta lectura sobre la pulsión de muerte y la primacía del registro imaginario en los fenómenos psicosomáticos. sí, sabía, súper interesante para investigar, ¿no? Yo no te podría hacer Mm, ahora la ujú, relación, pero sí hay algo de lo simbólico que permite, ¿no? Dar un marco a ujú, este real de la muerte, este real de lo pulsional, y no lo imaginario, ¿no? Lo imaginario no alcanza para mm, sostener, sí ayuda porque es parte. Pero bueno, no mm, quiero decir cosas que todavía no tengo pensadas o escritas ni habladas con Liliana, pero bueno, lo pueden perfectamente mm. plantear o bueno, Se abre para pensarlo. totalmente, para mí sí. Mm, mm, Así que bueno. Bueno, mm. ¿alguna pregunta en relación con el material de Liliana o con lo que es la cuestión del desencadenamiento? Me parece que es bastante claro en el material, ¿no? Que ella lo ilustra ahí con el caso Luciana, esto, que falla el fantasma en dar un marco a ese goce, ¿no? Esto que decimos, eh, una trama ahí que pueda sostener, y bueno, falla y aparece.
aparece la dolencia, ¿no? La dolencia psicosomática. Podemos pensar de una manera muy autodestructiva, ¿sí? Pero bueno. Mm, mm. Bueno, dejamos por acá y un Ujú. poquito más corta la clase porque tienen Bien. además se suma el video, así que bueno, Ujú. desde ya Bueno, que la clase que viene ya va a estar Liliana, así que cualquier duda o consulta o propuesta ujú. de investigación, lo Ujú. pueden hablar directamente con ella. No sé si hay alguien más, Solange, Ujú. Silvia o Agustín, que quieran hacer alguna pregunta o algún comentario, si no ya cerramos, No, por fin. ¿no? Gracias, Bueno, gracias. bueno, Gracias, Lucila. no, La verdad gracias que a estuvo ustedes. súper interesante. Muchísimas Me gracias. alegro, me Súper alegro, interesante. me alegro muchísimo Muy lindo escucharte. que hayas Todo compartido algo eso. de esta emoción que me produce toda esta cuestión Mm. que, bueno, que es un poco densa teóricamente, pero me parece fantástica. Bueno, les Eh, agradezco un montón eh, y ya la vez que viene se encuentran con Liliana. ¿Sí? Bien. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Gracias, muchas Muchas gracias. gracias. Chao, hasta Chao, luego. Lucía. Chao, hasta Para Chao. luego. todos. Chao, chao. Chao.